Muy buenas, vamos a intentar explicar en este vídeo un poquito un plugin que nos ha encandilado bastante. Lleva un tiempo ya en el mercado, no es ninguna novedad, pero sí que, bueno, nos parecía bien hace tiempo explicar un poco de qué va. Y es que, sobre todo, como veréis a continuación, pues eso, se está utilizando esta técnica bastante en los vídeos que vemos en televisión, en internet, etcétera. Pues vemos un montón de empleos o usos de esta técnica, de la técnica del tracking, que no estamos descubriendo la pólvora, pero sí la novedad sería eso, el poder incluirlo, el poder hacer traqueados o trackings dentro de Final Cut Pro sin tener que salirnos a aplicaciones externas como pueda ser Motion de Apple o After Effects, exportar el plano, luego importarlo, etcétera. Entonces, bueno, lo que nos gusta a los editores, que además vais a ver que es muy fácil de utilizar. Para un editor, pues a veces ciertas tareas se nos quedan un poquito grandes, ¿verdad? Pues gracias a este plugin que vais a ver ahora, podremos hacer traqueados o incorporar elementos empatando el movimiento con nuestros planos de una forma bastante sencilla, sin tener grandes conocimientos de la técnica del traqueado. Bueno, aquí tenemos este plano que hemos grabado con un iPhone en Valencia, en algún viaje que hemos hecho por ahí, y justo lo hemos grabado para hacer este pequeño vídeo, porque como veis eso, hay ciertos elementos, movimiento de cámara en mano, ciertos elementos en los que queremos, digamos, integrar otros, ¿vale? Artificialmente. Bueno, estamos hablando en concreto de un plugin llamado TrackX, veis ahí, de CoreMelt. Y bueno, es un viejo conocido este desarrollador de software de Mocha o Mocha que se utiliza desde hace años en diferentes softwares e incluso tiene sus propias aplicaciones standalone. Pues bueno, han desarrollado un plugin específico para Final Cut Pro 10. Bueno, y como veis, están dentro de los generadores de vídeo dentro de Final Cut Pro 10 y además tenemos tres tipos de traqueadores. El simple, el que nos permite traquear una capa, layer o un texto. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con uno sencillo, con el texto. Vamos a ponerlo por encima, como es un generador de vídeo, lo vamos a situar por encima del clip que queramos traquear en la misma duración, en este caso del clip, pero a veces tenemos que poner solo el fragmento que queramos traquear, que no siempre vamos a querer traquear todo el clip. Bueno, yo he incorporado un clip de texto y lo que quiero hacer es, pues por ejemplo, escribir un texto en esa pared, en esta zona blanca que tengo aquí debajo, así que me voy, por ejemplo, al último frame donde la tengo toda ese área que quiero traquear y fijaos que ya además para facilitárnoslo más, nos está diciendo antes de nada lo que tenemos que hacer. Depende del caso, nos va a indicar en pantalla unas instrucciones u otras. Bueno, aunque tienen múltiples opciones, yo voy a intentar ser rápido con las opciones concretas para este caso, que sería dibujar una forma que describe la caja de texto. Voy a emplear, por ejemplo, esta que me permite dibujar diferentes puntos de una forma muy rápida. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Como si fuera, digamos, la pluma de Photoshop. Más o menos estoy definiendo una caja de texto que, por supuesto, puedo modificar en cualquier momento. El paso siguiente sería ir a Surface o la superficie que quiero incorporar y veis ya aparece un texto de ejemplo y fijaos lo que os dice, haz clic en Open Text Editor para editar ese texto, ¿veis? Se refiere a este botón, Open Text Editor, y aquí escribimos nuestro nuevo texto. Por ejemplo, TrackX. Podemos, si queremos, modificar su tamaño con estos controles. Bueno, esto si no lo veis tenéis que pulsar en el botón Font, Fuente, y vamos a cambiarle, teniéndolo seleccionado, el tamaño. Por ejemplo, a 72, así de bestias. Vamos a elegir esta tipo que nos ha gustado para esto. Y incluso podríamos escribir manualmente una cifra superior o, como veremos, cambiar otro tipo de parámetros para cambiar su escala, su posición, etc. Bueno, no me voy a pasar tanto. Vale, por aquí, por ejemplo. Y ahora, bueno, ya hemos definido el texto en la caja que queríamos. Fijaos que ya le ha dado la perspectiva que habíamos dibujado conforme al edificio en este caso. Y el siguiente paso es, por ejemplo, venirnos a Track al punto 1 y aquí tenemos las flechas que indican a izquierda o a derecha hacia dónde queremos hacer ese estudio de movimiento, ese seguimiento del movimiento, en este caso de un iPhone. Bueno, vamos para atrás, por ejemplo, como estoy en el último frame, quiero que estudie desde aquí, se aprenda esta posición y la aplique o se estudie todo el movimiento hacia atrás, ¿vale? Así que pulso el botón de izquierda en este caso y a esperar. Se va a tomar unos segundos, que por supuesto dependerán de nuestra máquina, de las características del plano, etcétera, pues se va a tomar su tiempo. Aquí podemos ver en el medio de las dos flechas el porcentaje de progreso
de este proceso, y si quisiéramos detener, veis que ahí aparece el botón, aparece el texto Stop Tracking. Si quisiéramos detenerlo porque ya hemos hecho suficiente o porque estamos detectando que lo está haciendo muy mal, pulsaríamos ese mismo botón. Bueno, yo lo voy a dejar que continúe. Y bueno, ya veis que está, a medida que estamos aplicándolo, ya está haciendo directamente, estamos viendo el texto como quedaría integrado. Puede que consideremos que tarde. Para mí, la verdad, lo normal es que tarde muy poquito. En este caso está tardando porque ya he escrito el texto antes. Si lo hubiéramos escrito después, el paso 2, después de hacer el traqueado, no tardaría tanto. Pero bueno, yo me he querido escribir el texto para que vierais cómo se hace a continuación. En cualquier caso, siempre se tarda más, os lo aseguro, si tenéis que coger un andamio, pintar esa pared y escribir el texto, que en este caso es track X. Os lo aseguro, se va a tardar bastante más. Y bueno, ya lo ha terminado y aquí podemos ver, si hacemos un paseo por nuestro timeline, ya vemos que se ha traqueado. Bueno, vamos a terminar de matizar esto. Por ejemplo, si queremos cambiar el tamaño, por ejemplo, del ancho, voy a ampliar a lo ancho el track X, y la posición, en este caso, lo voy a subir un poquito para que no se nos salga tanto de la caja que teníamos. Después ya hablaríamos en otros términos de integración, bueno, pues con efectos que tenemos por aquí. También hay una cosa importante y novedosa y que agradecemos mucho, que es el Motion Blur. Se puede aplicar Motion Blur acorde al propio plano, ese desenfoque de movimiento que cuando hay movimiento, pues los elementos se deberían desenfocar. Entonces, claro, si incorporamos un elemento artificial, lo normal es que por defecto no tenga ese Motion Blur idéntico al de la cámara, con lo cual deberíamos aplicarlo para que esa integración sea mejor. Para eso tenemos aquí este botón de opciones, donde, fijaos, a partir de la versión 3 de este plugin, ahí tenemos diferentes Motion Blurs y además tenemos que adaptarlo al mismo shutter angle que tenga nuestra cámara. En este caso, como era un iPhone 30 frames por segundo, bueno, hay que echar unas cuentas y si no, siempre probar uno y otro hasta que veamos que ese desenfoque coincide. Sobre todo veis en esta parte del inicio del clip cómo lleva un pequeño desenfoque, en este caso vertical, que es como se está moviendo la cámara, un poco acorde al desenfoque que llevan mis imágenes reales de la cámara. Fijaos, voy a desactivarlo un momentito, lo desactivo, doy OK y aparecería totalmente nítido. Este tipo de chorradas, ¿verdad?, son las que hacen que se note más o menos un efecto. En este caso lo voy a dejar desactivado porque es verdad que cuando lo tenemos activado, mientras estamos toqueteando, pues tardan los tiempos de render y demás. Luego ya me preocuparé de activarlo. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Por ejemplo, quiero incorporar el tracker layer, el de la capa, porque quiero incorporar un nuevo elemento sobre la imagen. Es decir, en lugar de un texto, que es como hemos hecho ahora, pues lo que le voy a incorporar es un nuevo elemento que yo ya tengo, digamos, hecho previamente en Photoshop. Ya me he trabajado, pues como estáis imaginando, supongo. Quiero sustituir esa valla publicitaria, ese cartel, por otro tipo de imagen que ya he creado previamente, en este caso en Photoshop, pero podría ser un vídeo, ¿eh? Yo lo he hecho con una imagen estática, pero ahí podríais integrar un vídeo, algo que está hasta en la sopa hoy día, que estáis hartos de verlo, sin ir más lejos, para incorporar pantallas sobre tablets, teléfonos móviles, ordenadores, etc. Bueno, yo tengo por aquí, voy a crear primero la forma, en este caso. Ya me lo está diciendo, os recuerdo, please create tal. Vamos a crear esa forma, también de nuevo con este botón. Vamos a hacer los 4 puntos que conforman esta valla. Y para cerrar, por cierto, no hace falta que vayáis ahí, sino que simplemente desde el tercer punto pulsáis en la tecla Enter y ya se cierra automáticamente y ya hemos definido el área que queremos después sustituir por otra imagen. Bueno, a continuación voy a traquear de nuevo hacia atrás en el sentido inverso y empieza el traqueado. De nuevo, se tomará tanto tiempo como requiera el plano, así como dependerá de nuestra máquina, de la capacidad de nuestra máquina, que tarde más o menos. También hay que decir que tengo activada la capa de debajo del track X del texto, con lo cual, pues bueno, le está costando más tiempo del que, digamos, tardaría normalmente. Vamos a dejarle trabajar.
Y veis cómo va siguiendo perfectamente las 4 esquinas que hemos definido, van siguiendo perfectamente el patrón de imagen que le hemos dicho que hay de fondo. Y fijaos, en este caso además, algo que a mí me ha chiflado como editor, porque yo llevo unos años haciendo traqueados en software, sin ir más lejos, recuerdo mucho haber usado en mis inicios para traquear Shake, la herramienta aquella de Apple que defenestró, y fijaos lo que está ocurriendo. La valla publicitaria se está saliendo de plano y yo no tengo que hacer nada. En este caso el plugin TrackX recuerda perfectamente la forma, digamos que es capaz de pensar por sí mismo qué forma, tamaño, etcétera tiene aquella valla y no necesitamos aplicar ningún offset y trabajar, digamos, muy artesanalmente. Automáticamente ya ha imitado perfectamente los movimientos de esta valla publicitaria. Bueno, y ya puedo ir al paso 2, o bien en este caso puedo ir directamente, aquí veis, el generador, en las características del generador, en los ajustes del generador de el inspector, veo una pantalla donde si la selecciono me permite elegir la nueva imagen que quiero sustituir en ese cuadrado. La elijo, aplico con este botón de aplicar y cuando voy a Surface o Surface ya la veo cambiada. Acabamos de modificar o sustituir aquella valla publicitaria por la nuestra. De nuevo, tenemos un montón de ajustes aquí a investigar. De nuevo, tendríamos en los ajustes del track aquí la opción del Motion Blur y opciones de integración que ya tendríamos que hacer, pues un pequeño desenfoque, toquetear el color hasta igualarlo pues con el balance y con el tipo de luz que contiene el propio plano, etcétera. Pero veis que rápido y fácil, sin salir de Final Cut Pro, hemos aplicado 2 traqueados. Bien, después vimos que teníamos un tercero, que era el Simple Tracker. El Simple Tracker nos permite aplicar de una manera muy sencilla pues tanto textos como otros elementos sin, por ejemplo, en este caso, que ni os lo he dicho, pero está imitando la perspectiva. La cámara gira, sube, baja, hay cambios de escala. Eso es gracias a que aquí está activado por defecto la perspectiva, ¿veis? Pero podríais experimentar con otros tipos de traqueados automáticos. Bueno, voy a aplicar el Simple Tracker. Voy a cerrar nuestra ventana de efectos y vamos a adaptarle la duración al de nuestro plano. Y bueno, ahora eventualmente voy a desactivar estas 2 capas porque ya empieza a costarle en el tiempo, ¿verdad?, desplazarnos por el timeline. Simplemente, ya sabéis, seleccionáis los clips y pulsamos la tecla V de vídeo y ya podemos movernos más fluidamente. Ahí se retienen los traqueados de antes. Y bueno, vamos a ver, de nuevo nos dice lo que tenemos que hacer. Por favor, elige una forma de las que tienes aquí, después reemplaza esa imagen y después pulsa los botones del traqueado y después ya ajusta los offsets para colocarlo donde tú quieras. Bueno, vamos a ello. Vamos a elegir este botón y vamos a poner, por ejemplo, aquí. Ahora veréis por qué lo hago así. Bueno. Después dice que cuando hayamos definido la forma vamos a reemplazar esa imagen por la nueva. Aquí tenemos de nuevo el botón, pulsamos en el elemento que queremos aplicar, ¿vale? Ahí lo tenemos y ahora nos decía que apliquemos el traqueado o hagamos el estudio del movimiento. Estoy yendo de nuevo cámara atrás y veis cómo Final Cut Pro automáticamente está aplicando ese movimiento a medida que lo va estudiando a nuestro, en este caso, post-it. De nuevo esperamos, etcétera. Bueno, esto también lo podría haber hecho con el Track Layer, que de hecho es mejor porque tenemos de nuevo cambios de perspectiva, etcétera, pero bueno, se me antojaba un poco utilizar los 3 traqueadores para que vierais un poco la diferencia entre los 3. Veis que en este caso, por defecto, por eso lo llaman simple, él solo aplica el traqueado de posición y no está haciendo cambios de perspectiva, de escala, de rotación, etcétera. Vale. Ahora, sin embargo, si yo en lugar de solo la posición también quiero que haga la rotación, pues sí que acompaña el movimiento de rotación con la rotación del plano, de la cámara, etcétera, o también de la escala, ¿vale? También ya ahora, si yo me acercase, alejase de ese edificio con el teléfono o la cámara, pues también estaría aplicando ese movimiento. Y bueno, aplicaríamos después, pues yo que sé, un cambio de escala, por ejemplo. Vamos ya a activar las otras 2 capas que habíamos desactivado eventualmente y colocaríamos nuestro post-it, en este caso, pues por ejemplo también un poquito más arriba. Quizá tenía que haber hecho mejor, si lo voy a colocar arriba, que parece que lo está pidiendo a gritos, quizá tenía que haber hecho el traqueado en lugar de en este área, en este otro, para que la integración sea perfecta.
Pero bueno, ya vamos a tirar así, os hacéis idea perfecta de qué va este plugin maravilloso, de verdad, que nos permite hacer desde el propio Final Cut un montón de virguerías. Y bueno, ya luego estaría en nuestro gusto el hecho de la integración con nuestros truquitos. Pues en este caso el post-it también le aplicaríamos una sombrita. Uy, se nos ha girado más de la cuenta, es que va un poco lento, porque además como estoy grabando el propio vídeo, la tarjeta gráfica parece que no puede mucho más. Vamos a dejarla en un 10 de giro. Y eso, nos lo llevamos a la derecha. Por ejemplo, ya se me ha pasado un poco trompicones, por lo que os digo que estamos grabando el propio vídeo, la captura de pantalla, y por eso va un poco lento todo. Y eso es lo que os decía, se integraría una sombrita, desenfocamos, bueno, un montón de truquitos que tenemos, aplicamos lo que os he dicho antes del motion blur, y en definitiva esto sería nuestro plano traqueado con 3 tipos de trackings directamente desde Final Cut Pro. Es un plugin que os recuerdo con la tecnología de Mocha o Mocha, que es un viejo conocido de muchos postproductores, muchos compositores. Y bueno, el precio son $99 este plugin, y hay otro más que es primo hermano suyo, que es Slice X, que también os recomiendo que aprendáis, que permite un montón de cosas para máscaras de todo tipo, traqueadas. Bueno, os podéis imaginar las posibilidades que da todo esto, también para corrección de color, bueno, un montón de posibilidades que podemos hacer directamente dentro de Final Cut Pro 10, por lo cual lo convertimos en eso, también en una herramienta potente de composición para las técnicas que se emplean hoy día. Y nada más, como estáis viendo en pantalla, podéis encontrar mucho más en finalcutpro.es y por supuesto comentar cualquier cosa con nosotros en Twitter, @finalcutproes. Gracias.